Bueno, la clase de hoy voy a hablar sobre las redes o estándares Profinet y DeviceNet. Entonces, primero decimos que vamos a hablar de Profinet y decimos que es un estándar abierto de Ethernet industrial de la Asociación Profibus Internacional. Este estándar es considerado como uno de los más utilizados en las redes de automatización actualmente. Eh, Al día de hoy hay alrededor de 16.4 millones de dispositivos que están conectados entre ellos gracias a la red Profinet y las cifras siguen aumentando año tras año. Para lograr la transferencia de datos de toda una empresa industrial y a todos los niveles, Profinet lo que hace es basarse en el estándar Ethernet industrial, en el protocolo TCP/IP y algunos otros estándares de comunicación pertenecientes al mundo de las tecnologías de la información, que se conocen más como la abreviatura TI. Bueno, aquí tenemos un esquema donde vemos conexión de diferentes dispositivos. Tenemos una pantalla, una HMI, tenemos un computador, tenemos un switch y el resto de dispositivos que se van conectando a través de un cable, pues un cable Ethernet, que como bien se dijo, pues Profinet está basado en el estándar Ethernet, ¿no? Que es decir que está muy relacionado con las redes que utilizamos para conectar los computadores y todo eso. Bueno, entonces gracias al uso de los protocolos como DHCP, DNS, ARP y HTTP, los beneficios brindados de Profinet son mayor potencia, mayor flexibilidad y mayores oportunidades de expansión. Recordando un poco, DHCP es el protocolo que permite dar una dirección de forma automática, una dirección IP de forma automática. Es decir, un router, cuando se le configura DHCP, él lo que hace es asignar de forma automática las direcciones IP a los dispositivos. Diferente a cuando nosotros asignamos direcciones IP estáticas. ¿Listo? DNS es el protocolo que hace referencia al nombre de dominio, es decir, cuando vemos las direcciones IP, por ejemplo, vemos direcciones de internet, que es www.google.com o www.facebook.com. Entonces, estos son nombres de dominio. Estos nombres de dominio lo que hacen es, digamos, ocultar la IP. O sea, hay una IP está relacionada a un DNS. Estos DNS se realizan para que nosotros, digamos, los consumidores de Internet, pues podamos tener como un proceso cognitivo mejor de estas direcciones, porque sería más complejo si nosotros colocáramos direcciones como 192.168.1.3. Entonces sería como difícil recordar la dirección de cada página. Entonces es mejor tener un nombre de dominio. Entonces tenemos la parte de ARP, que es el protocolo de resoluciones de direcciones, que no es más que el responsable de encontrar la dirección de hardware, es decir, la dirección MAC, que corresponde a una determinada dirección IP. Por otro lado, tenemos el HTTP, que es un protocolo de comunicaciones para la transferencia de información en la red. ¿Sí? Listo, es decir, en Internet. Bueno, continuemos. Las empresas conectadas a través de Profinet tienen ventajas tal como seguridad, confiabilidad, disponibilidad óptima de sistema, la más rápida de las velocidades de transferencia, rendimiento considerablemente mayor. Y entre la seguridad de la transferencia de datos es imprescindible, especialmente porque Profinet se encarga de mantener muy segura y muy privada la información que se está compartiendo. Entonces brinda características en la parte de seguridad tal como protección frente a errores, prevención frente a accesos no autorizados, uso de estándares y dispositivos de seguridad probados y certificados. Por ejemplo, ahí vienen los cortafuegos, las VPN, que son las redes virtuales de área local. Son redes virtuales, es una red, las VPN son unas redes, digamos, una red de área local que se extiende
al internet. Es decir, digamos un usuario, por ejemplo, en una empresa, digamos, está la red de área local en la empresa y uno de los empleados puede trabajar desde su casa conectándose a la red privada. Entonces ahí se está formando una VPN, una red virtual que se puede usar digamos, desde otros sitios, ¿sí? O sea, una red de área local, sabemos que es una red LAN que está, pues, digamos, conformada únicamente, por ejemplo, en una empresa, están conectados los dispositivos y la podemos atravesar a través de internet y que otro usuario la use mediante una VPN. Bueno, tenemos también medidas de seguridad en la infraestructura de red, desactivación selectiva de servicios, que esto es muy importante, desinstalación de aplicaciones innecesarias y modificaciones de contraseñas por defecto. Bueno, partiendo de la conectividad básica, como es el cable Ethernet, que es el cable que se utiliza aquí para conectar mediante este estándar de Profinet. Entonces, hay unas tramas de comunicación establecidas pues, en esta conectividad. Es decir, mediante la comunicación eh, es realizada mediante tramas, ¿no? Ya sabemos que ocurre en los niveles 1 y 2, que el nivel 1 hace referencia a la capa física y el nivel 2 es la capa de enlace del modelo OSI. Entonces, Profinet incorpora nuevas funcionalidades denominadas perfiles de utilidad como ProfiSafe y ProfiEnergy, modificando el nivel 7 que es la capa de aplicación. Es decir que Profinet, digamos, en la parte de Profinet únicamente utilizamos la capa 1, la capa 2 y la capa 7. Por ejemplo, la capa de presentación, la capa de red, la capa de transporte, pues aquí ya no, digamos, como que ya no entra a participar. Únicamente estas tres capas. Bueno, en el caso de ProfiSafe se transmiten datos de seguridad y en el caso de ProfiEnergy se transmiten datos y comandos para el control energético y ahorro de energía. Entonces, para hablar ahora de la comunicación de Profinet, tenemos el estándar TCP/IP que hemos mencionado en varias ocasiones. Tenemos uno que es real time y otro que es real time sincrónico. Entonces, el primero, el TCP/IP, es el tradicional que se utiliza para funciones no deterministas, tal como parametrización, transmisión de video y audio y transferencia de datos a sistemas TI. Por otro lado, el real time, entonces aquí tenemos que las capas TCP/IP no son utilizadas para dar un rendimiento a las aplicaciones de automatización debido a que hay unos tiempos de retardo bastante grandes. Recuerde que en la comunicación TCP/IP siempre, digamos, en una comunicación cliente-servidor, entonces el cliente le pregunta al servidor, o sea, le envía información digamos, el cliente le envía al servidor, el servidor le envía al cliente, o pueden ser dos hosts, un host le envía al otro host, pero recuerden que aquí hay un punto clave que es que siempre se debe enviar una respuesta de que la información ha sido, digamos, enviada correctamente o no. Si la información no ha sido enviada de forma correctamente, entonces el host transmisor vuelve y envía nuevamente la información. Entonces, fíjense que la comunicación pues es bastante lenta. Tenemos otro protocolo que es UDP. Recuerden que UDP transfiere toda la información sin importar digamos, una respuesta de la parte del receptor de si la información fue correcta o no. Él envía, piérdase o no se pierda la información, él envía toda la información de forma constante. ¿Listo? Entonces, este protocolo pues genera unos tiempos de retardo bastante grandes que digamos, en la parte industrial, hay unos procesos muy delicados que requieren tiempos muy rápido. Entonces, para eso está ese tipo de comunicación real time. Entonces, cuando hacemos referencia a real time o tiempo real, eh, lo, lo que significa es programar el intercambio de información con cada esclavo de una manera de alta prioridad y fijando unos tiempos. Recuerden que cuando comunicamos pues en una red de tradicional Ethernet, que lo que hacen, digamos, por ejemplo, los routers buscan el mejor camino para enviarse, ¿no? Entonces él empieza a enviarse a través digamos, de una línea, llega a unos switches y todo eso, entonces muchas veces
la información es lenta, ¿no? Se puede demorar, puede tomar unos tiempos de retardos altos porque hay varios saltos entre dispositivos y esto en ocasiones no permite, digamos, una alta calidad del servicio. Entonces por ello se asignan, digamos, como unos tiempos fijos, como que, digamos, mediante real time lo que hacemos es que, digamos, tiene esto que demorarse un milisegundo y ya, un milisegundo. En cambio, una red Ethernet, muchas veces estos tiempos son variables dependiendo de la congestión y el tráfico de la red. Aquí no, aquí damos alta prioridad a la información que estamos enviando y damos unos tiempos establecidos. ¿Listo? Por último está el real time sincrónico. Entonces aquí la priorización de la señal y la conmutación programada proporcionan una sincronización de alta precisión para aplicaciones como el control de movimiento. Al sincronizar la red, las tramas se transmiten y se reciben de forma ordenada, con tiempos de inclusive de hasta 250 microsegundos, o sea, es bastante rápido, la cuarta parte de un milisegundo. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema donde no tenemos comunicaciones donde el tiempo no es crítico y comunicaciones con tiempo real. Entonces tenemos las aplicaciones, lo que dijimos que la capa de presentación y la capa de sesión no se usan. Aquí me equivoqué, la capa de transporte sí se utiliza, perdón. Entonces tenemos aquí la capa 1 y la capa 2 que es física y la capa de enlace. Tenemos la capa de red y la capa de transporte. Entonces en la capa de transporte recuerden que estamos con el protocolo TCP/UDP que ya lo explicamos. Entonces la capa de red está pues el protocolo de direcciones IP y pues aquí está la parte de Ethernet, la conexión de Ethernet, ¿no? Y bueno, entonces aquí tenemos, digamos, cuando el tiempo no es crítico y cuando utilizamos comunicación en tiempo real. Entonces utilizamos Profinet, que esto es, digamos, como que lo que Profinet nos da de ventaja frente a muchas otras redes, que el tiempo de comunicación entre los dispositivos es extremadamente rápido. ¿Por qué? Si bien sabemos, una comunicación Ethernet pues es rápida comparada con muchos otros sistemas, es bastante rápida, digamos, la tradicional es de 100 megabits por segundo, es bastante rápido. Inclusive hay una comunicación que se llama Gigabit Ethernet, que también hace parte de este estándar, en la cual podemos transferir a un gigabit por segundo. Entonces esto es bastante rápido y Profinet puede hacer uso de esta comunicación. Entonces, al utilizar el estándar Ethernet, pues tenemos digamos, como muchas ventajas frente a otras redes de comunicación debido a la avanzada infraestructura de hoy en día que corresponde a este tipo de comunicación o a esta forma estructural de la comunicación. Listo, entonces aquí hablamos de que Profinet tiene una capa de aplicación en donde se crean unos perfiles. Bueno, aquí vimos rápidamente un proceso de comunicación. Entonces tenemos la trama analizada. Lo primero que se hace es que el supervisor asigna un nombre al dispositivo, es decir, al dispositivo de campo, al PLC o al DSS, al dispositivo con el que se esté conectando. Entonces luego el dispositivo confirma su nombre. El controlador asigna una IP asociada al dispositivo. El dispositivo confirma su IP. Luego se establece una conexión y ya de ahí se intercambian los datos. Es muy importante esto de que se asignan unos nombres. Aquí en vez de, digamos, de asignar direcciones IP y todo eso, o sea, digamos, la forma en que se reconocen entre ellos es mediante un nombre, ¿sí? Entonces esto es bastante importante, digamos, a diferencia de las comunicaciones tradicionales que únicamente es una IP, no, aquí asignamos también unos nombres. ¿Listo? Entonces, bueno, para la parte del software para Profinet, entonces los principales fabricantes de dispositivos de Profinet presentan al usuario un optimizado interfaz gráfico de usuario para configurar la red. El software de integración tiene como función realizar tareas de configuración de red, parametrización, descarga de programación y diagnóstico de los dispositivos de la red. Entonces, para hablar del hardware, bueno, para la conexión directa a dispositivos de campo descentralizados de Industrial Internet,
Profibus ha definido el estándar Profinet. Gracias a él, los dispositivos de campo transmiten sus datos de forma cíclica al controlador. Los dispositivos vendrían a ser tres: un controlador, los dispositivos de campo y un supervisor. Tenemos que el controlador básicamente es el PLC, en el cual se ejecuta el programa de automatización de la planta industrial. El dispositivo de campo, tal como sensores actuadores, son asignados a un controlador PLC, y tenemos un dispositivo superior que vendría siendo el supervisor, que no es más que el software normalmente instalado en un PC, que se utiliza para configurar parámetros y diagnosticar los dispositivos. Es decir, que este tiene dominio por encima de los otros dos dispositivos. Bueno, ahora pasamos a hablar del protocolo DeviceNet, la red DeviceNet. Entonces, este es un protocolo de red utilizado en la industria de automatización para interconectar dispositivos para, obviamente, el intercambio de información. Entonces, mediante este protocolo se conectan dispositivos industriales simples, tal como sensores y actuadores, con dispositivos de nivel superior, que vendrían a ser los controladores o autómatas programables. Este protocolo está basado en el estándar de comunicación CAN, que es Controller Area Network, entonces, que es controlador de área de red. Bueno, que ahorita lo volveremos a retomar, hablar un poco de este estándar. Entonces, bueno, continuemos. La clasificación de las redes. Primero voy a hablar de la clasificación de redes para ver dónde está este protocolo. Entonces, bueno, tenemos que hay tres tipos de redes: redes de bit, que son sensor bus; tenemos redes de bytes, que son device bus; y tenemos bus de campo, que es field bus, que vienen aquí a ser representados: las de bit, las de bytes y esta que es palabra, que es más grande, ¿no? Ok. Bueno, entonces empecemos. Entonces, las redes de sensor o sensor bus transmiten mensajes de longitud de varios bits entre sensores y actuadores. Entonces, estas redes cubren las necesidades de enlace de comunicación de bajo costo para dispositivos simples, como mencionamos ahorita, que serían sensores y actuadores. Entonces, aquí la comunicación se hace a nivel de bit. Entonces, hay dispositivos como finales de carrera, detectores de proximidad, todo lo que venimos a hablar de sensores. ¿Listo? Entonces, una red sencilla. Entonces, ahora vienen las redes de byte o device bus, que son más complejas, que están diseñadas para servir a los requisitos de comunicación de dispositivos mucho más complejos, donde la capacidad de mensajes pues ya llega a ser hasta los 200 bytes. Entonces, como sabemos, un byte son 8 bits, entonces la información es mucho más grande si la comparamos con la red de sensores. También están las redes de bus de campo, que son field bus, que son redes de baja velocidad, tal como las señales de 4 a 20 miliamperios, ¿no? Listo. Entonces, estas redes son un sustituto a las transmisiones convencionales de esta red de 4 a 20 miliamperios, ¿no? Son redes sencillas. Entonces, aquí teníamos el protocolo, digamos, aquí teníamos el estándar Profibus, que el Profinet está basado en Profibus. ¿Listo? Entonces, estas son redes de nivel de control mucho más rápidas, mucho más complejas. Aquí estas son redes de nivel dispositivos de campo, que sería el DeviceNet. Y por último sería esta red de nivel bit. ¿Listo? Entonces aquí vendría a estar lo que hablamos hace rato. Y aquí estaría la de DeviceNet. Ok. Entonces aquí tendríamos pues un pequeño, un esquema. Tendríamos entonces aquí varias configuraciones, conexión entre distintos sistemas, ¿no? Aquí tenemos sensores. Entonces tenemos que lo conectamos mediante un bus grueso, y luego estos se conectan a un bus más pequeño, un bus más delgado. Entonces tenemos varios, más que todos: entradas, salidas, sensores, actuadores, todo tipo, digamos HMI,
tiene hartas, digamos, conexiones. Aquí nos basamos en la conexión de dispositivos de campo. Bueno, entonces ahora retomemos a hablar del protocolo de comunicación CAN. Este protocolo está basado en una tecnología tipo bus para la transmisión de mensajes en entornos distributivos. Bueno, entonces entre las principales ventajas o beneficios que nos ofrece el protocolo CAN, entonces primero tenemos que tiene una alta inmunidad a las interferencias, habilidad para el autodiagnóstico y la reparación de errores de datos. Es un protocolo de comunicación normalizado, por lo que, digamos, diferentes fabricantes pueden tomarlo, ¿no? O sea, pueden hacer uso de él. Entonces no hay problemas, digamos, con la parte de compatibilidad. Bueno, y la otra sería que al ser una red multiplexada, pues reduce considerablemente el cableado y elimina las conexiones punto a punto. Recordar que una red multiplexada teníamos que venían varias líneas, digamos, diferentes datos por diferentes líneas, venían un multiplexor y el multiplexor lo que hacía era que todas esas líneas que llegaban a la entrada salían por una sola línea, es decir, mezclaba todas estas señales en una sola línea y digamos a largas distancias viene siendo una gran ventaja porque no requerimos enviar, digamos, si son 8 señales, entonces no requerimos utilizar 8 cables distintos, sino que enviamos uno solo. Entonces hay un tema ahí muy importante que por ejemplo es la multiplexación por división de tiempo o multiplexación por división de frecuencia, etcétera. Más adelante lo veremos. Entonces, bueno, CAN finalmente nos ofrece una solución a la gestión de comunicación entre múltiples CPUs, que son unidades centrales de proceso. Listo, bueno. Entonces, siguiendo con DeviceNet, tenemos que es un estándar abierto de automatización con el objetivo de transportar dos tipos principales de información. La primera son datos cíclicos de parte de los sensores y actuadores que van al control, es decir, por ejemplo a un PLC o a un DSC, que es un sistema de control distribuido. También tenemos los datos no cíclicos, que están relacionados también a la parte de control, tal como viene siendo ya aquí la configuración, la parametrización y el diagnóstico. Bueno, los datos cíclicos representan información intercambiada periódicamente entre el dispositivo de campo y el controlador. Por otro lado, los no cíclicos son informaciones intercambiadas eventualmente durante la configuración o diagnóstico del equipo de campo. Bueno, para hablar sobre las características de la red, tenemos que esta red se basa en un bus principal con ramificaciones, donde el bus principal debe ser realizado con el cable grueso del estándar DeviceNet y las ramificaciones con un cable delgado. Esto lo mencioné anteriormente en el video. Entonces teníamos aquí un bus, digamos un bus grueso, que es donde se lleva, digamos, como la red troncal de la red local colocada. Entonces teníamos aquí la parte de los cables delgados, que vendría a ser la comunicación con los dispositivos, digamos los dispositivos de campo, por ejemplo. Entonces, digamos, otras características a destacar es que permite el uso de repetidores, o los hub, ruteadores o routers y gateways. Soporta hasta 64 nodos, que incluyen, digamos que pueden incluir el maestro, y están direccionados entonces del 0 a 63 mediante direcciones MAC. Entonces tiene el cable, digamos, esto es una ventaja, que el cable tiene, digamos, como está dividido entre dos conexiones, y uno del par de cables va para la alimentación de 24 voltios del control, y el otro lo utilizamos para la parte de comunicación. Entonces esto es una ventaja. Entonces tenemos que también hay protección contra conexión inversa y cortocircuito. Tenemos una alta capacidad de corriente hasta 16 amperios. Tiene velocidad de comunicación seleccionable, podemos utilizar 125, 250 y 500 kilobytes.
Si comparamos esta red con la red de Profinet, vamos a ver que esta es una red de muy baja velocidad. Y bueno, para digamos el tipo de comunicación o lo que se hace con este tipo de red, pues no se requiere, digamos, una comunicación más alta. Pero bueno, entonces esta, digamos, sería una de las grandes eh, diferencias, ¿no? Con la red Profinet podemos tener 100 megabits sin problema, inclusive si utilizamos el estándar gigabit podemos llegar a tener hasta 1 gigabit de velocidad. Inclusive la red Profibus, que esa la veremos más adelante, tiene velocidades de 12 megabits. Entonces, comparar Profinet con alguna de estas dos redes está mucho más allá. Y tener en cuenta que Profinet nos permite pues una comunicación con el mundo exterior, es decir, mediante internet. Entonces, para que pues veamos un poquito la diferencia de estos tipos de red. Entonces, esta está más enfocada a la parte del control de dispositivos de campo. Listo. Bueno, listo. Tenemos que la comunicación se basa en conexiones de entrada y salidas y modelo de pregunta y respuesta. Listo. El transporte es eficiente de datos de control discretos y analógicos. Hay detección, permite detección de direccionamiento duplicado en la red para evitar, digamos, problemas de conexión. Y es muy robusto a las transferencias electromagnéticas. Aquí tenemos, digamos, un esquema de la red. Tendríamos lo que hablamos ahorita, el bus grueso, y aquí vendríamos las ramificaciones que serían unos buses delgados que vendrían siendo, digamos, la parte, por ejemplo, de sensores, actuadores, pantallas, digamos, HMI, todo eso. ¿Listo? Entonces, por último, tenemos que la velocidad que vayamos a utilizar va a depender de la distancia. Si vamos a utilizar una distancia larga, por ejemplo, medio kilómetro, pues la velocidad nos va a bajar drásticamente. Podemos transferir a 125 kilobytes por segundo. Y a la máxima velocidad, que son 500 kilobytes por segundo, tenemos una distancia de 100 metros. Listo, esto es todo por hoy.